Hola y bienvenidos a Es Lengua Resuelto. En esta ocasión vamos a desarrollar la semana 2 de la unidad 2 de segundo año de bachillerato. En esta oportunidad el formato será completamente diferente, esto debido a la solicitud que he tenido de parte de muchos estudiantes que me han expresado la necesidad de la resolución de las actividades correspondientes a esta semana. Así que esta grabación no llevará mucha edición. Espero que les sea de utilidad. Esto, por supuesto, debido a que urge para muchos estudiantes tener la resolución de esta semana 2 de la unidad número 2. Iniciamos con la secuencia de anticipación. Encontramos una actividad individual. Nos dice que debemos desarrollar lo siguiente. En el literal A nos dice que debemos compartir nuestros hallazgos sobre el contexto y la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Recordemos que en la semana anterior nos solicitaron que buscáramos información acerca de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a compartir algunos datos. Sor Juana Inés de la Cruz era una poeta de origen mexicano que aprendió las letras desde los 3 años de edad. Creció en un contexto en el que la mujer no gozaba de los privilegios del conocimiento, por lo que tuvo mucha oposición. El machismo era imperante en la época. Prevalecía más el protagonismo del hombre que el de la mujer. Fue parte del barroco, es decir, esta mujer perteneció al barroco. En el literal B encontramos una indicación que nos dice: tomo apuntes sobre los hallazgos comunes que presentan mis compañeras y compañeros. Bueno, algunos de los apuntes importantes que deben estar en nuestro cuaderno son los siguientes, y es que Sor Juana Inés de la Cruz cultivó dentro de sus estilos literarios o sus estilos poéticos la redondía, las endechas, las liras y los sonetos. Algunas de estas eran parte de la métrica clásica. Recibió la influencia de autores reconocidos como Luis de Góngora, que era el representante del culteranismo, y también de Francisco de Quevedo, que fue el representante del conceptismo. Sor Juana Inés de la Cruz utilizaba de manera ingeniosa una figura literaria llamada el retruécano. Dentro de las temáticas de sus poemas se encontraban el amor, también defendía a las mujeres de las acusaciones de los hombres. Abunda mucho también dentro de su poesía la temática ascética y mística e impulsaba el conocimiento humano. A continuación encontramos una indicación que nos dice que debemos comentar con la clase cuáles fueron los hallazgos comunes. Llegamos así a la actividad número 2 y aquí encontramos una actividad en pares. Nos solicita que leamos el poema con la entonación y la modulación adecuada. No está por demás decir que este poema es un soneto, ya que se compone de 2 cuartetos y 2 tercetos, es decir, 2 estrofas que tienen 4 versos y 2 estrofas que tienen 3 versos. La rima que utiliza este poema es una rima consonante, ya que riman las vocales y las consonantes. Los versos que utiliza son versos endecasílabos, es decir, versos de 11 sílabas. Por eso son catalogados como versos de arte mayor. El esquema métrico que se utiliza en este soneto es el esquema ABBA y CDC y DCD. Esto, por supuesto, lo escribimos en mayúscula, ya que para representar el esquema métrico, cuando nos referimos a versos de arte mayor, utilizamos letras mayúsculas. Y cuando nos referimos a versos de arte menor, utilizamos letras minúsculas. El poema de Sor Juana Inés de la Cruz se llama A una rosa. Y lo leemos. Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas, y luego desmayada y encogida. De tu caduco ser das mustias señas, con que con docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. A continuación encontramos la siguiente indicación, y es que debemos comentar
de forma oral las siguientes interrogantes. La primera dice, ¿qué características da a la rosa la poeta? Y explicamos. Como pudimos apreciar desde la primera estrofa, la poeta, en este caso Sor Juana Inés de la Cruz, le da a la rosa una atribución divina, y eso lo podemos observar en el primer verso. Rosa divina que en gentil cultura. Observemos entonces que Sor Juana Inés de la Cruz le da una atribución divina y describe su fragancia como algo sutil. En la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es nuestra interpretación de los versos subrayados? Observamos que tenemos el segundo cuarteto, el cuarto verso subrayado, y tenemos también en el segundo terceto el tercer verso subrayado. En el primer verso leemos, la cuna alegre y triste sepultura. Y en el último verso leemos, viviendo engañas y muriendo en señas. La pregunta que nos han hecho dice, ¿cuál es nuestra interpretación de los versos subrayados? Vamos a responder que es una comparación entre el nacimiento feliz y la muerte triste de la rosa. Hace referencia a la concepción de los hombres hacia las mujeres, ya que las consideraban falsas y mentirosas, pero cuando éstas ya no estaban, las extrañaban. Llegamos así a la secuencia de construcción. Tenemos acá la temática de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Tenemos una actividad en pares. Nos solicita que leamos el texto poético. El texto se llama Hombres necios que acusáis. Como ustedes pueden apreciar, es un poema bastante extenso y por razones de tiempo no lo voy a leer, pero les solicito que lo lean ustedes en casa. Lo que sí haremos es contestar a las preguntas que se nos hace al final de la lectura de este poema. Vamos a resolver. En primer lugar nos preguntan, ¿qué características del barroco se evidencian? Vamos a contestar lo siguiente. En este poema se retoman las formas clásicas que se trabajaban en el Renacimiento. De hecho, este poema es una redondía. Es un poema de arte menor, ya que la mayoría de sus versos tienen 8 sílabas métricas y posee un esquema parecido al soneto, con la diferencia que ahora no utilizamos letras mayúsculas, sino que minúsculas, porque nos referimos a versos de arte menor. El esquema métrico es A, B, B, A, pero en minúsculas, porque se trata de versos de arte menor. En este caso hemos dicho entonces que es una redondía. Las redondías poseen 4 versos, son de arte menor con rima consonante. El esquema métrico, ya lo explicamos. En el literal B encontramos la siguiente indicación. Extraemos 2 ejemplos de figuras literarias presentes en el texto. Vamos a señalar 2 ejemplos. Vamos a señalar la estrofa que dice, ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído? Vemos que aquí se aplica el oxímoron, ya que utiliza las frases inversas. Podemos darnos cuenta en el verso 3 y 4 que se hace esa inversión. La que cae de rogada y luego se hace la inversión, el que ruega decaído. Tenemos otro ejemplo, los versos que dicen la que peca por la paga o el que paga por pecar. Vemos cómo de manera ingeniosa Sor Juana Inés utiliza estas figuras dentro de su poema. En el literal E encontramos la pregunta, ¿cuál es el tema o asunto abordado en el texto? El tema es el prejuicio que los hombres establecen hacia las mujeres en un contexto de relación desigual. También la inconformidad del hombre hacia el proceder de la mujer, siendo éste el culpable de dicho comportamiento. Llegamos ahora al literal D y encontramos otra pregunta. Y la pregunta dice, ¿por qué se aborda dicha temática en el texto? Y nos solicita que relacionemos con el contexto. Bueno, como parte de nuestra respuesta vamos a decir que en este periodo de tiempo la mujer era considerada como objeto de reproducción.
estaba destinada al cuidado de los niños y al cuidado también del quehacer de la casa. Sor Juana Inés vive en una sociedad colonial que juzga el rol de las mujeres bajo el enfoque religioso, es decir, bajo el precepto de la sumisión y el rol de esposa o amante, antes que sujeto a una persona de derechos. Llegamos así al literal E y nos preguntan, ¿qué opinamos sobre la temática del poema? Nuestra opinión con respecto a esto es que la mujer tiene derecho a manifestar su inconformidad ante los prejuicios del hombre hacia ella, y más cuando ella tiene la razón. Si observamos en la parte derecha de nuestro texto, vamos a encontrar unas figuras literarias. Nos explican el hipérbato, que es la alteración del orden sintáctico de las palabras sin que se pueda afectar su significado, su intención comunicativa, es decir, solo se cambia el orden de las palabras, pero la intención comunicativa sigue siendo la misma. Y nos explican también el oxímoron, que consiste en contraponer dos conceptos que suelen ser contrarios, como vivir y morir, y fuego helado, por ejemplo. Muy bien, vamos a avanzar y llegamos al literal F. En el literal F nos preguntan, en cuanto a su temática, ¿el poema todavía tiene vigencia? Es decir, ¿la forma de percibir a las mujeres y sus acciones sigue siendo injusta? Y nos solicita que podamos explicar. Lo haremos de la siguiente manera. No hay duda que en materia de derechos de la mujer ha existido un avance en la sociedad, no lo vamos a negar. Sin embargo, aún existen comportamientos hacia ella que reflejan el machismo arraigado de la sociedad. Se debe seguir trabajando para que la mujer reciba un trato más equitativo en las diferentes áreas donde se desenvuelve. A continuación nos solicita que compartamos nuestras respuestas con el Pleno. Llegamos ahora al tema de los párrafos de apertura y de cierre. Llegamos a la actividad número 4. Dice que debemos leer la información sobre los párrafos de apertura y del cierre. Y encontramos primero que es un párrafo. Nos explica que es una unidad textual formada por oraciones. Y tenemos en este pequeño mapa conceptual la explicación de cada uno de estos párrafos. Veamos el párrafo de apertura. Principalmente hemos de entender que el párrafo de apertura tiene que ver con el inicio y la anticipación de los asuntos que se van a abordar dentro de ese texto. Y debemos comprender que los párrafos de conclusión lo que hacen es recapitular, es decir, resumir o cerrar la temática. Ustedes pueden ver y leer de forma con más tiempo, con mayor observación, las definiciones que nos da el libro, pero básicamente de eso se trata tanto el párrafo de apertura como el párrafo de conclusión. Ahora tenemos acá la explicación de la transición entre párrafos, y es que la transición entre párrafos ocurre cuando relacionamos las ideas expuestas en un párrafo con las ideas desarrolladas en el siguiente. Es un aspecto de cohesión textual. Asegurarse de que las ideas estén conectadas y que abonen al desarrollo gradual del tema. Para ello se utilizan los marcadores discursivos, los cuales son elementos que se encargan precisamente de organizar la información contenida en el texto. Encontramos aquí algunos marcadores discursivos que nos permiten la transmisión, nos permiten la transición de las ideas dentro de los párrafos. Tenemos, por ejemplo, los que son marcadores de orden o de ideas, es decir, nos ordenan las ideas para explicarlo mejor. Y tenemos ahí los ejemplos de este tipo de marcadores. Tenemos marcadores por adición de ideas, tenemos marcadores por contraste y tenemos marcadores por causalidad, es decir, por causa. Ustedes pueden leer ahí los ejemplos que nos dan de cada uno de ellos. Obviamente no son todos, pero ya con estos podemos trabajar un texto perfectamente. Bueno, ahora nos solicita que escribamos un párrafo haciendo uso de los marcadores discursivos. Yo escribí un párrafo de introducción y he señalado con un color diferente los marcadores. Mi párrafo dice de la siguiente manera:
Hay mucho que decir en cuanto a la soledad. En primer lugar, y aquí utilizo un marcador discursivo de orden, en primer lugar diremos que es una compañía no deseada, pero siempre fiel. En segundo lugar, utilizo otro marcador de orden, diremos que si aprendiésemos a vivir solos, no dependeríamos emocionalmente de nadie y eso nos daría la garantía de que nuestros sentimientos y emociones no sufrieran tanto. Sin embargo, y ahora utilizo un marcador de contraste, debemos reconocer que los seres humanos fuimos creados para vivir en compañía de otros seres humanos. Esto es ineludible. Por eso el ser humano se comunica e interactúa con sus iguales. Ahora utilizo un marcador de causalidad. En consecuencia, y noten que después de la utilización de cada uno de los marcadores he utilizado la coma antes de continuar con mi redacción. En consecuencia, tenemos que aprender a convivir con los demás y utilizo la coma, inserto una especie de aclaración, a la vez, coma, aprender a estar solos. Bueno, ustedes pueden con mucha más paciencia trabajar su párrafo y utilizar los diferentes marcadores discursivos que encontramos acá señalados en nuestro libro de texto. Bueno, vamos a llegar ahora a la actividad número 5 y nos solicita que leamos y determinemos el tipo de párrafo. Ustedes pueden ver, yo tengo señalado aquí, marcado acá, porque es lo que hago para preparar los vídeos que comparto con ustedes y luego pues se realiza todo el proceso de edición. Pero en este caso, ustedes están viendo como mi borrador previo a la grabación. Pero por la urgencia que ustedes me expresan, se los estoy compartiendo de esta manera. Bueno, tenemos el primer párrafo y el primer párrafo se titula El soneto de Lope de Vega, El amor está hecho de contrarios. Bueno, hay que leer este texto. Dice que el poema de Lope de Vega, un autor español, el amor está hecho de contrarios, así se llama el texto. Entonces, este es un comentario que se hace con respecto al poema de este escritor, lo realiza Javier Freitas. Bueno, él dice que el poema trata del amor, que es un tema que no solo se desarrolla en la época del barroco, sino que permanece a lo largo de todas las etapas históricas. Incluso en la actualidad sigue siendo el tema principal de muchas composiciones literarias, dice Javier. Podría ser que el autor hubiera tenido algún desengaño amoroso, puesto que trata los aspectos tanto positivos como negativos del amor. Dice él que se observan adjetivos que son completamente contradictorios. Sinceramente, añade, me ha parecido un poema bonito y algo profundo, pues te hace imaginar lo rápido que puede cambiar el sentimiento de la persona. Y luego añade entre paréntesis, de estar bien a que haya un altibajo en la relación. Me ha resultado original que la mayor parte del poema se compone únicamente de una lista de adjetivos de los cuales hay que ir pensando su significado uno a uno para que tome sentido el verso. Bueno, ese es el comentario que añade Javier Freitas con respecto al soneto de Lope de Vega titulado El amor está hecho de contrarios. Este párrafo es un párrafo de cierre, como lo veremos posteriormente. Veamos ahora el párrafo número 2. Aquí habla del análisis de la brevedad engañosa de la vida. Y este comentario lo va a hacer Juan Antonio Hernani. Leamos el texto. Dice él que este poema abarca los tiempos del barroco. Habla del siglo XVII. Etapa de crisis, etapa de pesimismo y desengaño, donde la poesía enfocaba principalmente asuntos serios y humorísticos. El contenido del texto trata del tiempo, concretamente de la fugacidad y brevedad de la vida, el tempus fugit, que se basa en la decadencia de la belleza y juventud, aparte de otras muchas ideas, por culpa del tiempo que huye y se desvanece. El estilo es el barroco, siendo un soneto que explica el desengaño de la vida con reflexiones morales. Dice Juan Antonio Hernani que ese texto pertenece al género poético porque expresa sentimientos y emociones por estar escrito en verso y porque su tema, el desengaño,
es característico de la poesía del barroco. Bueno, y ahí hemos contestado que ese es un párrafo de apertura. Bueno, ahora hay que resolver lo siguiente en el cuaderno. Tenemos aquí varias preguntas, varias indicaciones. La primera dice, ¿cuál es la idea principal de cada párrafo? Vamos a responder que en cuanto al primer párrafo, la idea principal que nos da el comentarista es que el amor es uno de los temas preferidos de los poetas. Y él explicaba que esa temática se mantiene presente no solamente en uno, en dos, sino que en la mayoría de movimientos literarios y escuelas literarias. Bueno, en el segundo párrafo, la idea principal es que nos explica el comentarista que el estilo en el poema del cual se hace el comentario es el barroco. En el literal B leemos lo siguiente. Escribimos una lista de los marcadores discursivos presentes en el texto. Explicamos qué funciones realizan. Bueno, por eso ustedes cuando estábamos leyendo vieron que estaba señalado y tenía muchas llamadas de texto ahí. Vamos a hacer la lista. Yo no voy a escribir, ustedes los van a observar en los poemas. Voy a volver a los poemas. Observemos que están señalados con color amarillo y les he colocado una llamada al texto. Y tenemos ahí, por ejemplo, tenemos algunos marcadores como el sino, que es un marcador de adición. Tenemos también el incluso, que es también de adición. Tenemos el puesto que es causal. Encontré también el sinceramente, que es de actitud. Y tenemos también el pues, que es de continuativo, es de continuación. Bueno, eso en el párrafo 1. En el párrafo 2 podemos encontrar también el porque. Utiliza 2 veces el porque, que es un marcador discursivo de causa. Bueno, ustedes pueden ahí con paciencia pues ir viendo cada uno de ellos, extraerlos e ir colocando cuál es la función que cumplen. En el literal C encontramos la pregunta, ¿qué opinamos sobre la temática del párrafo 2? Bueno, en el párrafo 2 vamos a explicar que la temática está centrada en explicar las razones del por qué se afirma que este poema pertenece al barroco. Llegamos al literal D y en el literal D nos dice lo siguiente, ¿sobre qué tipo de poesía nos gustaría elaborar un comentario escrito? Bueno, yo he escrito que me gustaría escribir un comentario acerca de la poesía del conceptismo o el culteranismo. Ambas eran corrientes del barroco. Bueno, llegamos al final de esta parte y dice que debemos compartir nuestras respuestas con la clase. Bueno, llegamos ahora al tema del comentario del texto poético. Y este es un producto, es decir, es algo que nosotros tenemos que realizar. Es la actividad número 6, la actividad con el docente. Debemos leer la información sobre cómo elaborar un comentario de texto poético. Y ahí se titula el comentario de texto. Nos dice que el comentario de texto es una redacción descriptiva y valorativa sobre un texto literario o no literario. Si el comentario es sobre un texto poético, es conveniente entonces considerar los siguientes aspectos. Y aquí nos van a presentar por lo menos 4 aspectos que son bien importantes para poder realizar un comentario de texto poético. Lo primero es la localización. Esta consiste en la ubicación contextual del autor, de la obra, de la corriente estética, de los aspectos históricos y geográficos. Y tenemos 3 preguntas que nos pueden ayudar a desarrollar esta parte del comentario de texto. Primero, preguntar quién es el autor. Esto nos va a llevar obviamente a investigar, por ejemplo, la biografía del autor. En segundo lugar, ¿cuál es su contexto? Es decir, en qué periodo de tiempo vivió, a qué movimiento literario perteneció, etc. Y también la pregunta, ¿en qué año publicó la obra a la que pertenece el texto? Todo esto nos va a ayudar a esa parte que hemos llamado localización. Una segunda parte importante dentro del comentario del texto es el análisis de la forma. Recordemos que este es un análisis de texto poético. Y en este apartado del comentario de texto se describe la estructura del texto poético, los recursos estilísticos y los aspectos que tienen que ver con la estética. Un elemento sumamente importante es la forma de los versos,
Una de las formas tradicionales es el empleo de la métrica, es decir, que los versos están medidos con cierta regularidad y poseen rima. Por otra parte, los poemas pueden estar escritos en verso libre, lo cual exime a los versos de una determinada extensión o cantidad regular de sílabas. También el verso libre exime a los poemas de rima. Y aquí tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar para realizar el análisis de forma. La primera de ellas es: ¿cuántos versos posee el texto? Recordemos que en la poesía a cada línea del poema le llamamos verso. Y luego la otra pregunta: ¿cuántas estrofas? Y en este caso ya es la agrupación de los diferentes versos. Si a cada línea le llamamos verso, entonces la agrupación de estas líneas será una estrofa. Una tercera pregunta es: ¿posee métrica? Es decir, en este caso, ¿el poema se ha escrito respetando cierto patrón de la métrica? Pueden ser versos que tienen una cantidad de sílabas métricas determinada. Yo explico este tema, les voy a dejar el enlace en primer año de bachillerato. En la primera parte, creo que es de la semana 4 de la unidad 2. Ahí les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan ir y aprendan cómo se hace el análisis métrico. Pero es una de las preguntas que nos va a servir para hacer el análisis de la forma. Y una cuarta pregunta es: ¿qué figuras literarias se identifican? Bueno, recordemos que el texto poético es un texto que está cargado de elementos retóricos, está cargado de figuras literarias, y es importante cada vez que revisamos un poema, analizamos un poema, revisar qué figuras literarias se han utilizado. Bueno, ahora llegamos a una tercera parte que nos va a servir para hacer el análisis de texto, y es el análisis del contenido. En este otro apartado se interpretan los temas desarrollados en el texto. Es importante, asimismo, dar valoraciones sobre el texto a partir de las experiencias o de la experiencia personal de la lectura. Y nos han compartido 3 preguntas. Lo primero: ¿cuál es el tema principal del texto? Recordemos que aquí ya estamos viendo el contenido del texto. Entonces nos vamos a preguntar cuál es el tema principal del texto. A veces nos da un poquito de dolor de cabeza que el autor original coloca un título para su poema, y cuando lo leemos pues encontramos como que no encontramos mucha relación entre el título y el contenido, pero pues eso ya es otra historia, ¿no? Vamos a analizarlo posteriormente. Tenemos una segunda pregunta, y esta dice de la manera siguiente: ¿cuál es la intención del autor? Recordemos que todo texto tiene una intención, y los textos poéticos pues no están exentos de esto. Los textos poéticos tienen una intención para con la persona que lo va a leer. Y es importante nosotros como lectores de poesía aprender a identificar cuál es esa intención. Y una tercera pregunta nos dice: ¿qué opinión puedo dar sobre la temática? Esto ya es algo personal. Ya no nos está preguntando cuál es la intención del autor, sino cuál es la opinión nuestra con respecto a ese poema que hemos leído. Y llegamos a una cuarta parte, llamémoslo así, que nos va a servir para hacer el análisis de texto, y son las conclusiones. Las conclusiones se redactan a partir de la lectura. Aquí pues tomamos en cuenta los hallazgos descriptivos y la opinión del lector. Tenemos una pregunta: ¿qué importancia tiene el texto en relación con la época, el movimiento literario y el autor? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos para poder sacar las conclusiones. Muy bien, ahora llegamos a esta otra parte donde nos solicitan que elaboremos de forma individual un mapa mental, y a través de ese mapa mental debemos resumir los puntos a desarrollar en un comentario de texto. Bueno, toda la información ya la tenemos presente. Yo le voy a mostrar el ejemplo que yo hice. Y es que yo retomé las ideas principales y las ideas secundarias y las coloqué acá dentro de este mapa mental. Recordemos que un mapa mental toma en cuenta la información más importante, tiene una secuencia de ideas principales, ideas secundarias, utiliza también ciertas imágenes que le dan un poquito de color, un poquito de vida, y que ayudan a que podamos comprender de una forma más explícita el texto. Entonces yo tengo acá, coloqué en el centro el comentario de texto, que es el título. Luego coloqué la imagen de una bombilla
como para explicar qué significa el comentario de texto, y ahí escribí que es una redacción descriptiva y valorativa sobre un texto. Y luego tenemos las 4 partes que ya hemos explicado: la localización, el análisis de la forma, el análisis del contenido y las conclusiones. Noten que he colocado cada una de las partes de este mapa mental en dirección de las agujas del reloj, en dirección de cómo se mueven las agujas del reloj. Es decir, lleva un orden secuencial, lleva un orden lógico. Y ese es pues mi ejemplo de mapa mental. Ustedes pueden trabajarlo con mayor tiempo, también utilizar más figuras, ser más creativos, pero espero que les sea de ilustración para que tengan la idea de cómo elaborar un mapa mental. Bueno, ahora dice que debemos compartir nuestro mapa mental con la clase. Llegamos ahora a la actividad número 7, es una actividad individual. Debemos preparar nuestro comentario de texto. Y aquí, en esta preparación, tenemos diferentes etapas. La primera de ellas es la planificación. En la planificación nos dice que hagamos lo siguiente. Primero, vamos a seleccionar un poema de la unidad. Bueno, en este caso estamos estudiando la literatura del barroco, así que voy a tomar un poema precisamente del barroco. En el literal B, bueno, el poema que voy a tomar es un poema de Francisco de Quevedo que se llama A una nariz pegado. Ya lo vamos a explicar. En el literal B nos dice que debemos investigar datos para poder describir el contexto del autor. Bueno, esto ya es una tarea aparte donde debemos investigar. Gracias a Dios, en temas anteriores hemos visto que disponemos de bibliotecas virtuales, de sitios web, donde podemos encontrar información precisa para lo que nos están solicitando. En el literal C debemos describir los aspectos de la forma del poema. Debemos elaborar en el cuaderno un cuadro como el siguiente. Y aquí en el cuadro nos solicita la cantidad de versos de nuestro poema. Yo voy a escribir que tiene 14 versos porque ya lo seleccioné. Nos pide también la cantidad de estrofas y voy a escribir que tiene 4 estrofas. La métrica del poema que yo he seleccionado es en decasílabos, son versos en decasílabos, por tanto son versos de arte mayor con rima consonante. Y mi poema utiliza figuras literarias y las figuras que utiliza son la anáfora, la metáfora, la hipérbole y el hiperbatón. Cuando veamos el poema se los voy a explicar. Bueno, aquí dice que vamos a valorar en el literal D los aspectos del contenido. Vamos a desarrollar en el cuaderno los siguientes aspectos. Primero, la temática. En el caso de mi poema trata acerca de las deformidades corporales. ¿Cuál era la intención del autor o la autora? Bueno, la intención era la burla, sinceramente. Se dice pues que Francisco de Quevedo se estaba burlando de Luis de Góngora. Ustedes pueden leer ahí por ahí alguna información que puede sustentar esto. Y también la relación del texto con el contexto. Bueno, en este caso el contexto es el periodo del barroco y en la utilización exagerada de los ornamentos que se hacía en este periodo. Y en el caso de la literatura, la utilización exagerada de una cantidad de elementos que cargaban al texto de literariedad. Bueno, llegamos a la indicación que dice: comparto los insumos para mi comentario de texto con mi docente y escucho sugerencias de mejora y corrijo si es necesario. Bueno, ya les he comentado, les he dado un avance de mi poema. Yo lo incluí acá. Voy a tratar la manera que puedan verlo, puedan ustedes apreciarlo. Este es el poema, se llama A una nariz. Bueno, a ver si puedo darle un poquito más de zoom para que ustedes lo puedan apreciar. Se los voy a leer para que tengan en mente la parte del análisis que he realizado con respecto a este poema. El autor, Francisco de Quevedo, máximo representante del conceptismo. El poema dice de la siguiente manera: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa,
Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nazón más narizado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un narcisismo infinito. Muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Bueno, después de haber leído el poema, vamos ahora a la secuencia de consolidación. Y ahora en la secuencia de consolidación nos solicitan que realicemos la actividad de manera individual y que debemos escribir el borrador del comentario de texto. Y aquí tenemos el siguiente paso, que es la textualización, y nos presentan una ficha resumen. Ya les he leído el poema, así que el título del poema es A una nariz. En cuanto a la localización, vamos a contestar lo siguiente. ¿Quién es el autor? Francisco de Quevedo. ¿Cuál es su contexto? Bueno, en este caso es un soneto satírico escrito en el siglo XVII por Francisco de Quevedo, parodiando, es decir, haciendo un poco de burla con la nariz de Luis de Góngora. ¿En qué año se publicó la obra a la que pertenece el texto? Bueno, se publicó en 1647. En cuanto al análisis de forma, vamos a contestar a las siguientes preguntas. ¿Cuántos versos tiene el texto? Bueno, el texto, como es un soneto, tiene 14 versos. Y tenemos ahora la siguiente pregunta. ¿Cuántas estrofas? Bueno, tiene 4 estrofas. Tiene 2 cuartetos y tiene 2 tercetos. ¿Posee métrica? Nos preguntan, y yo contesto que sí. Es una métrica clásica y se trata de un soneto, es decir, son versos en decasílabos. La siguiente pregunta dice, ¿qué figuras literarias identifico? Bueno, identificamos varias figuras literarias. En primer lugar, la anáfora. ¿Y qué es la anáfora? La anáfora es la repetición de la misma palabra al inicio de cada verso. Observen ustedes cómo en el poema, voy a ampliar un poquito más, observemos cómo en el poema podemos nosotros apreciar que se utiliza de manera reiterativa la misma palabra al inicio de cada verso en el caso de los cuartetos. Érase, 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 érase. Esa repetición de palabra al inicio de cada verso le llamamos anáfora. Otra figura literaria que también se emplea en este texto y que se utilizó mucho en el barroco es el hipérbaton, que es la alteración del orden sintáctico. Observen el primer verso. Érase un hombre a una nariz pegado. Es decir, este texto podríamos leerlo de otra manera. Es decir, podríamos cambiar el orden de las palabras y podríamos decir, érase una nariz a un hombre pegado. Entonces, ya hacer eso es cambiar el orden sintáctico de las palabras, pero no cambia, no varía en su totalidad el significado de este. Bueno, y otra figura literaria que también se utiliza muchísimo es la metáfora, es decir, la comparación. Se utiliza muchísimo en este poema. Vean ustedes que él da por sentado, por ejemplo, en el segundo cuarteto, dice, era un reloj de sol mal encarado. Es decir, aquí tenemos un plano evocado, en este caso se refiere a un reloj de sol, es decir, está comparando a la persona con un reloj de sol, y a eso ya es una metáfora. Podríamos decir también que hay una secuencia de metáforas, podríamos encontrar más figuras literarias. Tenemos también la hipérbole, ya que si leemos el texto nos vamos a dar cuenta que utiliza mucho también la exageración. Pero bueno, por razones de tiempo no me voy a detener mucho en esto y voy a avanzar. Vamos a avanzar con esta parte de consolidación. Llegamos ahora al análisis de contenido y tenemos aquí 3 preguntas. La primera de ellas dice, ¿cuál es el tema principal del texto? Bueno, el tema principal del texto tiene que ver con la burla a las deformidades corporales o rasgos caricaturescos. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la intención del autor? Bueno, la intención del autor es obvia, burlarse de la nariz de Góngora y provocar la risa en sus lectores. La tercera pregunta dice, ¿qué opinión puedo dar acerca de la temática? Bueno, mi opinión es sencilla. Aunque el arte es arte, debemos procurar desarrollarlo bajo la base del respeto. Y eso es muy importante que lo aprendamos.
Por si ustedes no lo sabían, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo eran dos contemporáneos, ambos pertenecían a corrientes literarias distintas. Francisco de Quevedo pertenecía al conceptismo y Luis de Góngora pertenecía al culteranismo, pero como en la farándula muchas veces pues los actores y los autores no se llevaban, entonces por eso muchas veces solía pasar este tipo de situaciones. Pues no omito decir que también Luis de Góngora le devuelve el favor a Quevedo en un poema posterior, pero eso pues no lo voy a tratar en esta semana porque ya llevamos bastante tiempo en este video. Bien, llegamos ahora a la parte de las conclusiones. La pregunta que tenemos es, ¿qué importancia tiene el texto en relación con la época, el movimiento literario y el autor? Yo voy a contestar de la siguiente manera. Bueno, se apega al estilo propio del conceptismo, una de las corrientes del barroco, siendo Francisco de Quevedo su máximo representante. Utiliza en sus versos el lenguaje de forma artificiosa y aplica figuras literarias. Posteriormente tenemos el siguiente paso, que es la revisión. En la revisión, como ustedes ya lo han hecho previamente, aquí se verifica la ortografía, la redacción y cohesión de los párrafos que se desarrollan en el comentario del texto. Y nos dan aquí algunos aspectos importantes, como por ejemplo, nos preguntan o tenemos que ver si el texto posee claridad en las ideas y el propósito. Tenemos que verificar entonces la ortografía también. Tenemos que ver si se desarrollan los elementos del comentario del texto, tenemos que ver si la redacción de los párrafos es adecuada y cohesionada, nos solicitan también que podamos corregir si es necesario y posteriormente tenemos la publicación del comentario. Llegamos así a la parte de la evaluación y esto pues ustedes lo pueden hacer con mucha facilidad, pueden revisar los criterios y contestar si lograron ese criterio o aún está en proceso. Es importante recordar que hay una actividad en casa, debemos escuchar la radio, aunque en la actualidad ya muchos no la escuchan, pero debemos escuchar la radio y prestar atención a las cuñas publicitarias. Esa es la primera actividad. Y la segunda es que debemos escribir en nuestro cuaderno 2 ejemplos de cuñas publicitarias y presentarlas en clase. Muchísimas gracias por su atención a esta edición de este video que es un tanto inusual, pero les agradezco el estén escribiendo y estén solicitando pues la semana que ustedes necesitan. Espero que les sea de utilidad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.